Buenos días a todos. Vamos a guardar algunos minutos para que adentren todas las personas. Bueno, creo que podemos empezar. Yo soy Francisco Vieira, yo soy abogado de Monte Brasil. Estoy acá con Perla Julián, que es gerente general de Monte Uruguay. Hoy presentaremos sobre el convenio de doble imposición entre Uruguay y Brasil, la situación actual de este convenio, las ventajas que él va a proporcionar a ambos los países. Al final, oportunizaremos que se puedan hacer preguntas sobre la temática. Si hay una pregunta más específica, un tema en que es necesario un especialista, pueden encaminar un correo electrónico para nosotros y vamos a encaminar ese correo para una persona que puede responder lo más temprano posible. Entonces, empezando, vamos a pasar por los tópicos que son los tratados de doble posición, el Tratado de Brasil-Uruguay, los requisitos formales, la situación actual. ¿Qué son los tratados de doble posición? Son convenios de materia tributaria que no dicen respecto solamente a la doble imposición, pero una cooperación tributaria internacional que se refiere, por ejemplo, que se comunica en las cuestiones de manejo tributario por parte de las autoridades públicas. Entonces, en este caso, los estados participantes delimitan su jurisdicción tributaria, estableciendo límites dentro de los cuales pueden aplicar su ordenamiento jurídico para evitar la doble imposición, que es el doble pago de un mismo impuesto en ambos los países. La ausencia de acuerdo a doble imposición afecta la competitividad de las empresas en el exterior. Este tipo de convenio redunda en una mayor cooperación entre las administraciones tributarias y facilita la lucha contra la planificación fiscal abusiva y la evasión fiscal. Entonces, en ese sentido, un impuesto que es pago en su país, él no va a ser pago más una vez en el otro país o viceversa, en los tratados de imposiciones, siguiendo siempre reglas específicas de cada tratado. Eso también es una manera de mejor manejo, de menor fiscalización por las autoridades tributarias. Entonces, las características principales es la protección del contribuyente contra la doble imposición internacional, es el tema de mayor interés de los empresarios, porque principalmente países como Brasil, que tiene un impuesto a la renta muy alto, la idea de poder compensar lo que se fue pago en el otro país facilita la inversión y puede ser básicamente la base, la margen de lucro, de intereses que una empresa va a tener trabajando en ese país, que se puede perder por una doble imposición fiscal. Entonces, los convenios traen una ventaja inestimable para las empresas. La otra característica es la prevención contra el desincentivo a las inversiones debido a los elevados impuestos, como ya mencioné. Y por último, las relaciones más estrechas y mayor cooperación entre los países. Eso a largo plazo, una empresa que los países empiezan a tener más empresas binacionales cuando hay tratados de doble imposición. Entonces, una empresa se establece en Uruguay, tiene el interés de se establecer también en Brasil. Una empresa internacional empieza a pasar sus holdings para uno de esos países para poderse comunicar con los tratados de doble imposición. En ese sentido, toda la legislación, toda la cultura y el mercado local
empieza a cambiar para recibir esas empresas. Acá hay un listado de los acuerdos para evitar la doble imposición del país, de Brasil. Entonces, se puede encontrar su flag, su bandera en esa pantalla. Son diversos acuerdos en que tenemos el acuerdo de doble imposición. En el caso de Uruguay, son esos los países en que se tiene el acuerdo de doble imposición. Algunos se comunican con Brasil, otros son acuerdos exclusivos de Uruguay. Y esos son la expansión. O sea, si usted tiene una empresa de Uruguay que expande a Brasil o de Brasil que expande a Uruguay, estos son los países en que van se agregar a los acuerdos de cada uno de los países. Entonces, usted va con una empresa en el otro país, si esta empresa es la empresa que va a retener el impuesto como destinatario final, usted va a tener esa ventaja si constituye una empresa en el país vecino. Aquí adentrando en el tema del Tratado de Doble Imposición, en el 7 de junio de 2019, Brasil y Uruguay firmaron un acuerdo bilateral para eliminar la doble imposición en relación a los impuestos y la renta y al capital y prevenir la evasión y evaluación fiscal. Brasil tiene más de 30 acuerdos internacionales para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Es hogar de un sistema tributario complejo y desafiante. Está constantemente tratando de mejorar sus herramientas para resolver disputas tributarias internacionales. La situación de Brasil es que tenemos una carga tributaria muy alta. Nosotros tenemos 92 tipos de impuestos diferentes, como otras tajas y contribuciones. Esas operaciones, esos impuestos son cobrados a nivel federal, que sea la unión de los estados, estadual, que son las provincias, los estados independientes que forman la federación, y los municipios. Entonces, hay impuestos en todas esas esferas. Esos impuestos no se comunican perfectamente con los otros impuestos de los otros países porque es una estructura fiscal sui generis. O sea, nosotros, por ejemplo, no tenemos IVA, pero eso no quiere decir que no hay impuesto sobre el valor agregado. Este impuesto sobre el valor agregado van a tener otros nombres, vamos a comunicar de otras maneras con los productos y los servicios y en esferas diferentes, algunas veces federal, algunas veces estatal y municipal. La existencia de un IVA, como se fue discutido recientemente la reforma tributaria, facilitaría la comprensión de la inversión extranjera, pero todavía es un tema muy complejo que estamos tratando de mejorar acá en Brasil. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Vamos a repasar entonces un poco los acuerdos para evitar la doble tributación que están vigentes en Uruguay. Uruguay cuenta con 38 acuerdos vigentes con 36 países. En los casos de Chile y Reino Unido son 2 los acuerdos vigentes, 24 de ellos son convenios para evitar la doble imposición y 14 son acuerdos sobre intercambio de información en materia tributaria. El CDI con Japón es el último acuerdo suscrito a la fecha y que entró en vigor el 23 de julio del año 2021. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder aclarar y vamos a distinguir la diferencia de lo que es un convenio para evitar la doble imposición de lo que es un acuerdo de intercambio de información. Entonces, los convenios para evitar la doble imposición tienen como finalidad evitar la doble tributación de los contribuyentes, previniendo el efecto disuasivo que pueda tener la doble tributación sobre la circulación de bienes y servicios, la libertad de inversiones internacionales y la transmisión de tecnología, otorgando una razonable seguridad jurídica y fiscal.
Y por otra parte, los acuerdos de intercambio de información tienen como finalidad mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias, permitiendo a los estados contratantes el acceso a la información previsiblemente pertinente para el cobro de sus impuestos, así como para detectar la evasión y combatir el fraude fiscal. Vamos a pasar entonces al tema que estamos tratando de hoy, en donde el CDI firmado entre Brasil y Uruguay sigue en líneas generales el modelo de convenio de la OCDE. En cuanto al método para evitar la doble imposición, el CDI establece qué impuestos y qué sujetos se encuentran amparados bajo el mismo, previendo evitar la doble tributación mediante el mecanismo de crédito con el límite de impuesto pagado en el país de la fuente sobre el ingreso o activo. Vale decir, si un impuesto se paga en el estado fuente, luego en el estado de residencia se podrá deducir ese impuesto pago para evitar justamente el doble pago del impuesto que pueda recaer sobre un mismo contribuyente. En cuanto al intercambio de información, el CDI incluye cláusulas específicas. Esto se complementa con el acuerdo de intercambio de información firmado entre ambos países en octubre del año 2012, el cual ha recibido aprobación por parte del Parlamento uruguayo, pero que se encuentra pendiente de ratificación por parte del Congreso brasileño. Para poder entender bien la aplicabilidad de los convenios para evitar la doble tributación, tenemos que tener claros ciertos conceptos que están definidos en los sucesivos artículos que tratan los convenios, y en este caso puntualmente nos vamos a referir al de Brasil-Uruguay, ¿verdad? El concepto de residencia en este CDI aplica a las personas residentes de uno o de ambos estados contratantes. A los efectos de este convenio, la expresión residente de un estado contratante sugiere y significa toda persona que en virtud de la legislación de este estado esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese estado y a sus subdivisiones políticas o autoridades locales. Siguiendo esta definición, cuando una persona física sea residente de ambos estados contratantes, existen criterios de desempate, como pueden ser dónde la persona fija su domicilio permanente, dónde la persona tiene sus intereses vitales, dónde la persona sea nacional. Y si no se pudiera resolver por los puntos antes mencionados, las autoridades competentes de los estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo. Solo como acotación, en caso de que luego de todos estos procedimientos y de habiendo siguiendo todos estos pasos, se determinara que la persona no puede ser definida como residente de ninguno de los dos estados, obviamente no se aplica el CDI, ¿verdad? Otro punto que es importante tener en cuenta es que una vez que se determina la residencia de la persona en alguno de los estados y si se quiere aplicar el CDI, la persona va a tener que pedir a la autoridad competente fiscal de ese país un certificado de residencia para poder probar que es residente de ese estado. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la otra definición que es importante para poder determinar la aplicabilidad de los convenios, que son las utilidades empresariales, que es lo que define el convenio. Las utilidades empresariales se graban exclusivamente en el estado de residencia, salvo que la empresa realice su actividad en el estado de la fuente por medio de un establecimiento permanente situado en él. O sea que si hay una utilidad empresarial y hay un país de residencia, se graba en ese país, pero si esa empresa tiene un establecimiento permanente en el otro estado también puede grabar sobre ese establecimiento permanente. En este último caso, también estará facultado entonces a grabar el estado de la fuente en la medida que dichas utilidades sean imputables al establecimiento permanente. Dicho esto,
tenemos que ver ahora el concepto de establecimiento permanente. Vamos a ver lo que define como establecimiento permanente el acuerdo para evitar la doble imposición. El artículo 5 define el establecimiento permanente como un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. En este convenio en particular, el establecimiento permanente de construcción se configura cuando la duración de la obra excede los 6 meses, ya que lo aclaramos porque en el modelo de convenio OCDE esto digamos, se determina una vez cumplidos los 12 meses, pero en este CDI, cuando excede los 6 meses, ya se configura EP de construcción. Además, incluye el EP de servicios, que no forma parte del modelo OCDE y que se da, este EP, digamos, se configura cuando la empresa presta servicios por intermedio de empleados contratados en el otro estado durante un periodo, periodos que excedan 183 días dentro de un periodo de 12 meses. O sea que se tienen que cumplir esa permanencia de 183 días para poder configurar establecimiento permanente de servicios, ¿sí? Bueno, te cedo la palabra, Francisco, para la Gracias, próxima. Perla. A los brasileños que acompañan, el establecimiento permanente sería lo equivalente a nuestro domicilio fiscal o domicilio comercial en las empresas que también fornecen los productos, além de los servicios. Aquí pasando a los dividendos, el convenio facultando a los estados, el de residencia y de la fuente, grabar sus dividendos, no obstante, para el estado de la fuente, es decir, el que paga ese dividendo, fija topes de imposición, que sería 10% del importe bruto de los dividendos sin el beneficiario efectivo de los mismos es una sociedad que posee directamente al menos 25% del capital de la sociedad que paga los dividendos, 15% del importe bruto de los dividendos en los demás casos. Y cabe señalar que dicho tope no opera en el caso de Uruguay, dado que por normativa interna los dividendos se graban a 7%. Intereses. En el caso de los intereses, al igual que para los dividendos, el convenio faculta a ambos estados a gravar la renta y fija un tope de imposición para el estado de la fuente. En este sentido, si el beneficiario efectivo de los dichos intereses es un residente del otro estado contratante, el impuesto exigido en la fuente no puede exceder el 15% del importe bruto de los intereses. Corresponde mencionar que dicho tope no opera en el caso de Uruguay, dado que por normativa interna la tasa general que grava los intereses es de 12%. Entonces es importante también ejemplificar desde el punto de vista desde acá de Brasil que este valor se compensa del valor que tendría que ser pago acá en Brasil, pero no elimina totalmente. Entonces no va a pagar lo que ya pagó 2 veces. Potestad al estado de la fuente. El CDI otorga potestad tributaria al estado de la fuente, donde se genera la renta, en ocasiones en las que el modelo OCDE la reserva para el estado de la residencia de los siguientes casos. Las regalías. El CDI de la potestad al estado de quien les paga con limitaciones, el impuesto no puede superar el 15% cuando proceden de marcas, lo que no es una reducción para Uruguay, que al caso se paga regalías, Brasil retendría el 12%, o el 10% en el resto de los casos. Aquí sí hay una reducción de tasas. Las regalías pueden ser grabadas por ambos estados, pero para el estado de la fuente, el convenio fija topes de imposición. En ese sentido, se establece si el beneficiario efectivo de las regalías es residente de otro estado contratante, el impuesto exigido en el estado de la fuente no podrá exceder 15% del importe bruto de las regalías procedentes del uso o la concesión de uso de marcas y 10% del importe bruto de las regalías en los demás casos. Entonces, acá hay una ejemplificación
de lo que sería las regalías, el importe bruto de las regalías del uso, de la posesión del uso de la marca, el importe bruto de las regalías en los demás casos. Y las características principales sería que se otorgan potestad al Estado donde están situados los elementos patrimoniales. Las reglas antiabusos de este convenio, que también establece reglas como las ganancias de capital derivadas de la venta de acciones, cuando más del 50% de su valor procede de propiedad inmobiliaria situada en el otro Estado. Y si este porcentaje se cumple en cualquier momento en los 365 días anteriores a la venta, ese otro Estado también puede gravar. Y derecho a los beneficios, algo presente en los últimos convenios firmados por Uruguay, es el concepto de persona calificada, al efecto de tener derecho a los beneficios de los mismos. Esto CDI lo tiene. Los honorarios de servicios técnicos otorga potestad limitada para gravar al Estado que procedan los mismos impuestos máximos de 10%, puede el beneficiario efectivo ser residente de otro Estado. En la mayoría de los convenios de Uruguay, los servicios técnicos se regulan en el artículo de beneficios empresariales que determina que el Estado de la fuente no puede gravar a menos que la empresa extranjera tenga un establecimiento permanente en el mismo. Servicios personales independientes distribuye la potestad en el caso de actividades independientes de determinado carácter. Y en caso de los intereses, al igual que para los dividendos, el convenio faculta a ambos estados a gravar la renta y fija un tope de posición para el estado de la fuente. En ese sentido, el beneficiario efectivo de dichos intereses es un residente del estado contratante. El impuesto exigido, la fuente no puede exceder el 15% del importe bruto de los intereses. Corresponde mencionar que dicho tope no opera en el caso de Uruguay, dado que por normativa interna la tasa general grava los intereses es de 12%. Creo que ese punto ya pasamos. Entonces, explicando ahora cómo el proceso de aprobación del acuerdo acá en Brasil. Este acuerdo sigue un trámite adentro del derecho brasileño, adentro del sistema bicameral de aprobación. Entonces, primero tenemos la negociación, el agente del Poder Ejecutivo discute, negocia los términos del tratado. Enseguida, la autenticación, el que se está aprobado y firmado. La constituyente, el Congreso autoriza la ratificación por parte del presidente, pero no puede hacer cambios en el texto. El torna es un decreto legislativo. Entonces tenemos la ratificación de vuelta al presidente de la República. El titular del Ejecutivo ratifica y adelanta la integración. Y por último, la promulgación de este decreto para producir efecto retroactivo. Entonces, la fase actual es la fase constituyente. Entonces, las comisiones de representación de Brasil y el Parlamento de Mercosur, estamos en ese punto de acá. Entonces, el Congreso está autorizando la ratificación por parte del presidente, sin cambio de texto. Entonces, estamos encaminando para la ratificación. Y con ratificación, vamos a tener la promulgación. Entonces, los próximos pasos serían la autorización del Congreso, también denominada la fase de celebración, que se inicia con el referéndum del Congreso Nacional, que analizará el texto elaborado y autenticado en la fase anterior con el objetivo de autorizar las ratificaciones del tratado por parte del presidente. La ratificación, entonces, es suscrito por el jefe del Ejecutivo y el calle de los instrumentos de ratificación por los estados contratantes. Así se tiene la validez internacional a nivel federal y cubriendo las fechas previstas en el tratado para su entrada en vigencia, considerando que se espera que los tratados suscritos por Brasil entren en vigencia luego del caje de instrumentos de ratificación. Entonces, a partir de este punto, los documentos de residencia, que serían los que llamamos acá de
domicilio fiscal, se puede ser utilizado en Uruguay, el comprobante en Uruguay de establecimiento permanente puede ser utilizado en Brasil para poder haber los descontos o se compute los impuestos ya pagos en el otro país. Y con base en las disposiciones del punto 2, las jurisdicciones acordaron establecer que el estado de la fuente de la renta podrá gravar con base en el artículo 7, beneficios de las empresas, los ingresos obtenidos en su territorio. Entonces, es posible que exista su aplicación por parte de las autoridades a las hipótesis en las que los beneficios no tienen tributación efectiva en Uruguay debido al régimen de tributabilidad aplicable en gran medida en esta jurisdicción. Perdón por el acento. El artículo 4.2 del tratado, a su vez, menciona las condiciones para calificar a un contribuyente como residente de uno de los estados. Ese artículo debe verse muy atención en la línea de la normativa uruguaya para la condición de residencia fiscal para brasileños que no tienen sus centros de interés económicos en ese país. Se fue como informaciones ya proporcionadas por Perla. Los artículos 10, 11 y 12 disponen que para dividendos, intereses y regalías, la jurisdicción fiscal se dividirá entre los dos países. Eso implica que Brasil otorgará crédito para los impuestos sobre la renta retenida en régimen por Uruguay, y lo mismo sucedería en la hipótesis inversa. O sea, si el impuesto en Brasil, en este caso el impuesto de Brasil es mayor, entonces cuando el impuesto es retenido a la renta de Uruguay, a venir a Brasil va a compensar el porcentaje de vida de pago de impuesto y lo excedente debe ser pago. Y alineado con la transparencia global, los esfuerzos de combate al blanqueo de capitales, el nuevo ADI incluye un artículo de intercambio de información, como explicado por Bela al principio de este webinar. Es importante mencionar las limitaciones del uso de la información con fines fiscales y también el contexto de los recientes regímenes de amnistía fiscal concedida por Brasil para la renta no declarada, y también incluye una observación sobre la reciente Ley General de Protección de Datos, los cuidados que se debe tener con informaciones que se refieran a personas naturales que están declarando esta renta. Entonces, hay previsiones de sanciones a las empresas que no tengan atención a informaciones de personas naturales. Informaciones de empresas siguen el mismo trámite ya existente. En el caso de personas naturales, las informaciones fiscales son datos sencillos y por eso tiene que tener toda la normativa y toda la estructura de tratamiento de datos prevista en la ley brasileña de protección de datos. Por último, nuestros contactos acá, hay nuestro correo electrónico, Perla General de Monte Uruguay. Muchas gracias, Perla, por su colaboración en este webinar. Y, sí. ¿sí? Sí, muchas gracias, Francisco. Y bueno, esperemos que, no sé si tienen alguna pregunta, alguno de los oyentes que lo puedan plantear a través del chat. Y bueno, y como tú dijiste anteriormente, en caso de que haya alguna consulta que la debamos responder en forma más detenida, a través de nuestros mails nos podemos contactar. Sí. Nosotros somos una asesoría empresarial que está en 11 países y tenemos oficinas en todos esos países, colaboradores en algunos países más. Entonces, no deje de entrar en contacto con nosotros si hay una duda, lo que se refiere al derecho internacional, a expansión internacional de las empresas, la inversión internacional. Acá están los contactos de todas
nuestras oficinas. Entonces tenemos Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile y Colombia. Entonces, muchas gracias. No duden en hacer preguntas. Esperaremos un poco. Daniel González, en mi caso, me gustaría consultar, como siempre, en el grupo de telecomunicaciones, se rigen por el mismo régimen que todos los demás o tiene un apartado especial para la liquidación de dividendos. Bueno, por parte de Brasil, sí, por parte de Brasil hay incentivos a los softwares as a service, a los servicios de tecnología, de no, que al menos por el momento no hay impuesto de importación para esas empresas. Hay algunos beneficios más, la reducción de algunos impuestos. Eso es reciente desde este año en que hay esas montajes especiales, pero eso se refiere, el impuesto de transposición, él se refiere a algunos impuestos específicos. Entonces la comunicación con el otro país, eso no sé cómo va a pasar, porque se tiene que ver si ese impuesto en que va a tener la reducción también existe en otro país, está previsto en ese tratado. Es muy difícil hablar en ese sentido de Brasil, porque los impuestos son muy específicos en nuestro caso. ¿Sí, Perla? ¿Quieres agregar Correcto. alguna? No, no, es correcto, es así como tú decís. Y bueno, y una cosa que sí es importante es que hay que recordar que hay que apuntar que los acuerdos para evitar la doble tributación abarcan el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio y no los restantes impuestos. Eso es Sí, importante para poder, al momento de hacer una planificación al momento de analizar, digamos, cuáles son los beneficios que puede tener una empresa a través de un CDI que apunta a estos dos impuestos, ¿verdad? sí. Entonces, lo que pasa es que si hay un beneficio fiscal, como en el caso de los beneficios de la importación, esos no son impuestos abarcados por el convenio de doble imposición, eh, porque, porque el convenio va a delimitar los impuestos en que se abarcan, o él va a tener como una descripción de ese impuesto cuando no se tiene el mismo nombre específico. En esa situación, y la situación es muy difícil en el caso de Brasil, que va a tener una comunicación del mismo tipo de impuesto. Eh, ¿Alguna pregunta más? Espero que tenga aclarado, Daniel. Eh, cualquier, cualquier punto más que quiera tratar, nosotros estamos a disposición. Gracias, Daniel. Gracias a usted. Entonces creo que eso es todo. Sí. Creo que si no hay ninguna otra pregunta, igual de todas maneras reiteramos que en caso de que puedan surgir dudas, ahora después de que nosotros les hagamos llegar la grabación y puedan llegar a surgir dudas en el correr de la semana, con mucho gusto nos podemos contactar vía mail y podremos evacuar las consultas que ustedes requieran. Sí, perfecto. Muchísimas gracias más una vez, Perla. Y encerramos por hoy. Buenos días a todos. Buenos días.